el costo de capital para evaluar proyectos de inversión, ¿sí? El costo de capital para evaluar los proyectos de inversión tiene que ver con un costo de oportunidad. Y este costo de oportunidad se determina considerando el tipo de fuente de financiamiento y el tipo de flujo de caja que vamos a realizar, ¿no? Por eso es que en la anterior clase ya hemos hablado de los tipos de flujos de caja, ¿no es cierto? Hemos dicho que existe el tipo de flujo de caja puro, el económico, el financiero y el puro financiero, ¿no? Y existen dos fuentes de financiamiento, ¿no? Un financiamiento interno, si quieren así, ¿no? O también llamado propio, y un financiamiento externo, también llamado un financiamiento mediante una deuda. Entonces son los dos tipos de financiamiento que se maneja en un proyecto, ¿no? Entonces luego aquí tenemos en este caso las inversiones, ¿no? Así coloquemos detalle de inversiones o si quieren así mejor, estructura de inversiones, ¿sí? Tenemos la estructura de inversiones ya y esta es una tablita que tenemos. A partir de esto vamos a determinar, ¿no?, el costo de capital. Entonces decimos, aquí yo tengo una fuente interna y una fuente externa de financiamiento. Tengo dos fuentes, ¿no? Aquí he puesto unos números, ¿no?, así aleatoriamente para que más o menos tengan una idea, digamos, ¿ya? Aquí, si ustedes desean, podemos colocar el total, ¿sí? Podemos sumar esto más esto, ¿no? Y lo arrastramos. Ahí tenemos el total de las inversiones, ¿no? ¿Sí? Luego aquí también tenemos otro total, si quieren, ¿sí? Totales, ¿ya? Esto sería el total de los financiamientos, ¿no? Entonces decimos esto va a ser igual, ¿no?, a toda esta sumatoria de aquí, ¿no? Entonces lo mismo aquí, ¿sí? Sumamos y aquí nos tiene que dar una sumatoria, ¿sí? No sé por qué sale esto así. Ya hemos multiplicado, ¿no? Aquí es sumar, sumatoria, ya más. Bien, entonces tenemos la sumatoria de estos y nos va a salir, por ejemplo, la sumatoria de esto, ya, 15.300, ¿no? Ya, esa es la inversión total, ¿sí? 15.300, ¿no? Entonces, ya tenemos la estructura de inversiones, ¿no? ¿Sí? Ahora bien, ¿para qué hacemos esta estructura, ¿no?, de inversión y de financiamiento? Para luego entender lo que es el costo de capital, ¿ya? Entonces, decimos, primero, aquí ya tengo una deuda, ¿sí? Aquí tenemos una deuda, ¿no? Una deuda, podemos poner si quieren así para que ustedes puedan entender, deuda, ¿sí? Aquí tenemos el dinero de los, si quieren, de los socios, del dueño, es el dinero propio del proyecto, ¿no? Así, de los socios. Entonces, el hecho de tener una deuda, ¿no es cierto?, hay un costo de capital. El costo de capital, aquí lo vamos a colocar, lo vamos a representar con K, costo de capital, ¿sí? K va a ser el costo de capital vendría a estar representado por un costo de oportunidad, ¿sí? El costo de capital sería un costo de oportunidad del dinero, ¿sí? Del dinero expresado, ¿no? Expresado mediante una tasa, ¿ya? Mediante una tasa, ¿sí?
esta tasa, ¿no es cierto? De acuerdo a las entidades financieras, ¿no? La tasa puede ser, ¿no? Puede ser, puede ser una tasa activa, puede ser una tasa pasiva, ¿sí? Esto desde un punto de vista de las entidades financieras, ¿ya? Entonces, ahora aquí vamos a ver. Cuando nosotros hacemos una evaluación de proyectos, tomando en cuenta un flujo de caja puro, entonces vamos a tomar una tasa pasiva para hacer el costo de capital va a ser una tasa pasiva, ¿sí? Pero cuando el flujo de caja es económico, ¿no es cierto? ¿Sí? Y el flujo de caja financiero, ¿sí? En estos dos casos, ¿no? Entonces aquí vamos a colocar el costo de capital, ¿sí? El costo de capital va a ser el costo promedio ponderado, ¿sí? Vamos a determinar de esa manera. Lo mismo aquí, vamos a determinar el costo promedio ponderado, es decir, el costo promedio del capital ponderado, ¿sí? Luego, cuando el flujo de caja es netamente puro financiero, entonces aquí solamente vamos a tomar en cuenta la tasa activa, ¿ya? Ahora, aquí, cuando, cuando se habla de un costo, ¿no? Un costo de capital promedio ponderado, cuando tomamos en cuenta la tasa pasiva, ¿no? Y la tasa activa, ¿sí? En esos dos casos, ¿no? ¿Cómo lo tomamos en cuenta? Entonces, para eso existe una fórmula, ¿sí? Una fórmula que vamos a trabajarlo ahí. Entonces, por eso es importante. Estos son los costos de acuerdo al tipo de flujos de caja. Entonces, vamos a primero hacer, ¿no? Si yo tengo una inversión, cuando mi inversión total es de los comitentes, voy a tomar una tasa pasiva. Entonces, vamos a decir que todo este dinero, ¿no? Este dinero puede ser es del propietario. Entonces, la tasa pasiva, aquí vamos a apuntar, si la tasa pasiva es aquella tasa, ¿cierto?, que paga las entidades financieras, ¿sí? Lo que pagan las entidades financieras por concepto de una cuenta, ¿no es cierto?, de ahorro o ¿no? O una inversión, un fondo de inversiones también, ¿sí? O también les paga por un depósito a plazo fijo, ¿sí? Entonces, en cualquiera de esos casos, ustedes determinan la tasa pasiva. Y la tasa activa, ¿cierto? Va a ser ya cuando las entidades financieras cobran, ¿sí? Ya, se cobran. Es decir, esto se va a hacer cuando exista un préstamo, ¿no? Ya, un préstamo, ¿sí? O crédito, ¿no? Entonces, en esos casos va a haber la tasa activa. Entonces, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Si yo quiero hacer una evaluación con la tasa activa, voy a tomar la tasa pasiva. Entonces, voy a ver de las entidades financieras, ya sea una cuenta de ahorro, un depósito a plazo fijo, y voy a tomar una tasa. Por ejemplo, la tasa que de acuerdo a norma también, de acuerdo a ley, las entidades financieras deben cobrar una tasa mínima, y esa mínima es el 2%. Puedo tomar algunos 2.5, 4, 6, 7, 8%, ¿no? Nosotros para evaluar podemos considerar esta tasa, 2%, ¿sí? Y la tasa activa va a depender del tipo de crédito, si es un crédito de inversiones, un crédito de capital de operaciones, o si también va a depender del tamaño de la empresa o del proyecto, si es grande, mediana, pequeño, y del tipo de actividad, si es para pymes, para actividad productiva, si es para actividad comercial, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la tasa más baja en tasas activas es del 5%, ¿no? O 6%, ¿ya?
Eso es cuando es una pyme, tienen que cumplir ciertas condiciones, pero también atiendan esto por el tema de la pandemia, es probable que las tasas bajen a un 3%. Sí, y sería interesante esa tasa, ¿no? Para hacerse un crédito, ¿no? Para recuperar la economía, ¿no? Eso es lo que dice el gobierno, ¿sí? Pero nosotros podemos trabajar entre 6 hasta máximo de 29 o 27%, ¿no? Que te cobran, ¿no? Cuando es para consumo, cuando no tienen garantías, etcétera. Entonces son altas las tasas. Siempre la tasa activa va a ser mayor a la tasa pasiva, ¿no? Ya ese es el costo del capital del dinero, ¿no? Entonces, ¿cómo determinamos entonces el costo de capital ponderado? ¿No? Cuando se trata de un flujo de caja económico o un flujo de caja financiero. Entonces, lo vamos a hacer aquí. Esto es información, ¿no es cierto? Esto lo podemos determinar del banco, ¿no? O de los bancos o de las entidades financieras. Lo mismo esto, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, hacemos una investigación y podemos definir una tasa, ¿no? Esto nosotros ya lo calculamos, ya esto lo calcula el proyecto, ¿ya? ¿No? Esto ya lo determina el proyecto, ¿ya? Lo mismo aquí lo determina el proyecto, ¿no ve? Entonces, ¿cómo determinamos? Para eso primero tengo que ver la participación del dinero, cuánto es fuente interna y fuente externa. Entonces voy a colocar aquí, voy a decir esto es igual, ¿no es cierto?, a este monto, ¿sí? Partido por este total, ¿ya? Por este valor total. Entonces, esto me va a salir 0.60, bueno, 0.60. Entonces, esto lo vamos a poner con 2 decimales, ¿sí? Y lo vamos a convertir en porcentaje. Ah, bueno, 2 decimales, ahí está. Entonces, esto vendría a ser la participación, ¿sí?, del dinero. O sea, quiere decir que este proyecto va a ser financiado el 60.78% con dinero de los socios, ¿ya? Y el 39.22% con el dinero de un crédito, una deuda, ¿sí? Una deuda. Entonces, si sumamos estos dos, nos va a dar el 100%, obviamente, ¿ya? Entonces ya tengo aquí la participación, ya tengo las tasas. Para una fuente interna, tengo la tasa de ¿cuánto? Del 2%. Para una deuda, tengo una tasa del 27%. Esa es la tasa eh, activa, ¿no? Si me hago prestar 60.000 bolivianos, el banco me va a cobrar 27. Pero si yo mi dinero, este dinero de 93.000 es mi dinero, de los socios, si ese 93.000 lo llevo yo al banco, ese es el costo de oportunidad, y no lo coloco en el proyecto, ¿no ven? Entonces el banco me va a pagar 2%. Es una rentabilidad mínima que yo espero, ¿no? Es una TREP, una tasa de rendimiento mínimo esperado por el proyectista o por el inversionista. Entonces, eso es la tasa pasiva, ¿no? El costo de capital. Entonces ya tenemos estas tasas, ¿no? Entonces aquí hago la operación. Entonces digo, esto va a ser igual, ¿sí? Ya. Eh, a este valor, ¿no es cierto?, determinado, ¿sí? Y lo vamos a multiplicar, ¿sí?, por el 2%. Vamos a abrir, cerrar paréntesis aquí, ¿sí? La fórmula estamos haciendo. Y más, abro nuevamente paréntesis, este valor, ¿no es cierto?, pero multiplicado por este 27%. Cerramos paréntesis y tenemos el costo promedio ponderado, ¿no? Ahí está, vamos a salir con con 2 decimales. Entonces, este es el 11.8%, ¿no? Que vamos a tomar en cuenta para evaluar el proyecto. Y lo mismo va a ser aquí, ¿no? Este valor, sí, se va a repetir aquí, ¿ya? Entonces, con esta tasa voy a evaluar el proyecto, con el 11, no con el 2 ni con el 27. Si fuera un flujo de caja económico, si fuera un flujo de caja financiero. ¿Sí? Si fuera puro, entonces tomo este 2% para evaluar. ¿Sí? Esa es la forma de determinar el costo de capital, ¿no? Entonces, con esto estaríamos concluyendo esta explicación sobre el cálculo
del costo de capital para evaluar los proyectos de inversión en base a la tipología de los flujos de caja y las características de la inversión.